Bien, entonces vamos a revisar, vamos a ver la retroalimentación del examen que recientemente presentaron, chicos. Les voy a pedir que lo ubiquen en sus libretas para que vayan corrigiendo a la par. Y pues recuerden que estos contenidos no son única vez que se ven, sino que más adelante vamos a regresar a ellos para irlos reforzando. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Ahora, el examen estaba dividido en dos partes. En la primera, pues teníamos una tabla y la indicación en este ejercicio era que escribieran la ecuación para cada una de esas dos soluciones. La mayoría intentó hacer el primero, incluso a la mayoría le salió bien el primero, solo que hubo ahí sus pequeños errores que pues a lo mejor el signo o un exponente y demás se les pasó. Sin embargo, se las consideré como medio buena porque la esencia ahí estaba. Lo único, les digo, que cometieron algunos errores bastante pequeños y eso pues sí les terminó afectando en cuestión de puntos. Vamos a ver. En la primera situación nos dice el cuadrado de un número menos 1 es igual a 89. Siempre que necesitemos plantear una ecuación para para un problema o para una situación, lo que hay que preguntarse primero es qué es lo que se desconoce en esa situación. Sabiendo esto, tenemos que asignarle una letra a aquello que se desconoce. En esta primera situación, lo que se desconoce es el número al cual se le están haciendo esas operaciones. Entonces, yo puedo fácilmente nombrar a X como el número. X es el número que se desconoce, pero al cual se le están haciendo las operaciones de elevar al cuadrado, restar menos 1 y entonces igualar a 89. Si X es el número que se desconoce, entonces a X le tengo que realizar este conjunto de operaciones. La primera operación es elevar al cuadrado, porque dice el cuadrado del número, o sea, tengo que elevar al número desconocido al cuadrado. Quedaría así, X elevado al cuadrado. Después, menos 1. Eso quiere decir que a mi resultado de elevar al cuadrado le quito 1. Esto es igual a 89. Planteo mi signo igual y el valor al cual es equivalente. Entonces, así quedaba la primera ecuación. X cuadrada menos 1 igual a 89. Hubo gente que lo resolvió, no era necesario resolverlo, pero pues ahí ellos resolvieron y estuvo correcto. Ahora, para la segunda situación era un poco más complicada que la primera porque aquí ya habían más elementos que considerar. La segunda situación dice, se quiere hacer un marco para un espejo cuadrado cuya área es de 225 centímetros cuadrados. Siempre que nos planteen situaciones de geometría en donde se involucren cuadrados, triángulos, círculos, etc., lo ideal es que ustedes dibujen todo esto que el problema les comenta para que empiecen a ubicar a los elementos que el problema les da. Entonces, es lo que yo voy a hacer. El espejo me dice, es cuadrado, ¿ok? Entonces yo me puedo imaginar un espejo más o menos así. Este es mi espejo. Es un espejo cuadrado cuya área, aquí me dice, su área es de 255. El área es todo lo de adentro, chicos. Entonces, según este problema, mi área, aquí lo voy a escribir, área es igual a 225 centímetros cuadrados. Luego, el ancho del marco debe medir X centímetros. Si ustedes ven cualquier fotografía, incluso hasta de su casa, pueden darse cuenta que el marco está alrededor, ¿no? Está algo así. ¿Ok? Entonces yo voy dibujando la situación para darme una idea de lo que el problema quiere que yo haga y de los datos que el mismo problema me está dando.
Entonces voy a dibujarle otra vez el marco para que no choque con el dato del área que coloqué ahí. Entonces, ok, este es mi marco. Vamos a ponerlo en el centro. Ahí está. Entonces, el espejo es la superficie azul y mi marco es lo que está alrededor. Me dicen que el ancho mide X, o sea, de acá a acá, a ver, permítanme cambio de color para que se vea, ahí está. El ancho es de acá a acá, esto mide X. Esto también, esto de aquí, mide X. Aquí también el ancho, todo el ancho del marco mide X. X también aquí. Ok, también aquí arriba mide X este lado. Este otro también mide X. Aquí es este ancho, también mide X, así como arriba. Del otro lado también, aquí mide X de manera semejante a la parte superior. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el área del espejo con marco? Yo sé de entrada que el espejo es cuadrado. Si yo le coloco un marco al cuadrado, ¿qué figura resulta? Un rectángulo más o menos. Así es. Ahora, si yo sé que el ancho de ese marco es el mismo en donde sea que yo lo mida, pues quiere decir que es como si yo estuviera colocando un cuadrado adentro de otro. Entonces, lo que resulta al final es un cuadrado más grande, un cuadrado que tiene por medida de lados lo de adentro más lo que está afuera. Ahora, yo sé que el área del espejo, que es el que está adentro, es 225. ¿Cómo calculo el área de un cuadrado? Multiplicando un lado por otro. Ujú. Lado por lado. ¿Ok? Si yo sé que el cuadrado de adentro, el espejo, mide 225, entonces, ¿cuánto debe medir un lado? 15. 15, es correcto. Porque si yo multiplico 15 por 15, entonces obtengo 225. Eso quiere decir que la medida de uno de mis lados del espejo, ojo, del espejo, este, por ejemplo, mide 15. Ups, ahí ya me pasé. Este lado de aquí mide 15. Lo mismo el otro. Esto mide 15 centímetros. Como es un cuadrado, entonces aquí también mide 15 centímetros. 15 centímetros. Ahí está. Al momento de que yo le coloco el marco a ese espejo, entonces a mi lado de 15 le aumento una medida de X a la derecha y otra a la izquierda, porque ya le coloqué el marco. Aquí le estoy aumentando X y del otro lado también X. Entonces, el lado de mi cuadrado con todo y el marco, ¿cuánto mide? Todo esto es 15 aumentado en X y en X, o sea, 15 más 2X. Eso es lo que mide mi lado con el marco incluido. Por sí solo mi espejo tiene por lado 15. Si yo le coloco el marco, entonces a los costados le estoy aumentando X de un lado y X del otro, porque es la medida del ancho de este marco. Entonces, el lado del espejo con el marco incluido es 15 más 2X. Lo mismo va a pasar del otro lado. Para la altura, yo tengo 15,
Pero al momento de colocarle el marco al espejo, pues yo aumento X arriba y X abajo. Entonces aquí queda de la misma manera. Solo esto es 15. Pero al momento de aumentarle arriba X por el marco y abajo también, el lado completo va a quedar como el lado de abajo, como la base. Aquí voy a borrar. Y entonces este lado queda como 15 más X y X, que es 2X. Entonces, esos son mis lados del espejo con el marco. Lo que me preguntan es el área. Yo ya sé los lados, pero además sé que el área se calcula lado por lado. Por lo tanto, esto es 15 más 2X, un lado por el otro. 15 más 2X. Esta era la ecuación que representaba el área de la situación. 15 más 2X por 15 más 2X. Ahí está. Esto era igual al área. Así quedaba. Sería como 225 más 4X. No. No, porque cuando nosotros multiplicamos dos binomios, eso lo estudiamos en segundo año. Cuando yo tengo un binomio y lo multiplico por otro binomio, lo que hago es cada elemento de uno lo multiplico por el elemento del otro. 15 por 15, luego 15 por 2X. Después hago lo mismo con 2X. 2X por 15 y 2X por 2X. Entonces es mucho más procedimiento, hay muchísimo más procedimiento que solo elevar al cuadrado uno y otro. Entonces, por eso aquí todavía no hemos llegado a cómo solucionar la ecuación, solamente a escribirla. Más adelante vamos a ver cómo podemos solucionar ecuaciones de este estilo, que son un poquito más complicadas a las que ustedes están acostumbrados. Entonces, así quedaba la representación. 15 más 2X por 15 más 2X, lado por lado. Maestra, ¿de dónde salió el 15? Ok, ¿de dónde salió el 15? Es un lado del espejo, porque me dicen que el área del espejo es 225. Entonces, como el espejo es cuadrado, si yo calculo el área de un cuadrado, debo multiplicar lado por lado. Si el área es 225, entonces, ¿cuánto debe medir cada lado de ese espejo? Pensamos en un número que multiplicado por sí mismo me dé 225. Ese número es 15. Entonces, de ahí salió. ¿Alguna otra duda hasta aquí, chicos? No, maestra. Entonces, esta segunda situación sí era bastante, tenía muchísimo mayor complejidad que la primera. Pero les comento, es importante que ustedes cuando les presentan un problema que involucre figuras, chicos, dibújenlo. Dibujen el problema, traten de entender qué es lo que está pasando para que entonces puedan plantear la situación. No tengan miedo a dibujar, a ubicar a los elementos que el problema dice, porque de esta manera es más claro ver qué es lo que está ocurriendo. Ok, ahora vamos a la segunda parte. Dice, observa y responde. Aquí teníamos tres figuras que correspondían a trapecios. La información que nos da es la siguiente.
Si la altura del trapecio ABCD, o sea, este verde, es de 4 centímetros, ojo, la altura es la línea punteada. Les voy a marcar cuál es. Es esta línea punteada de acá. Ups, creo que no se ve. Mejor se los indico así. Es esta línea punteada de acá. Esa es la altura del trapecio. Es esto de aquí. En el trapecio verde ya sabemos cuánto mide. En la pregunta lo que nos están pidiendo es obtener las alturas de los siguientes dos trapecios. Del trapecio azul, esta altura, porque fíjense, no hay medida aquí. Todos los lados tienen medida, excepto esto, que es la altura. La altura de aquí y en el otro también, la altura de acá. Ahora, había dos maneras de obtenerlo. Uno con cálculos, tenían que hacer un procedimiento, y el otro por observación. Y me fijé que varias personas lo hicieron por observación, lo cual está muy bien, porque Sí. quiere decir que tienen la idea. Muy bien, por observación, ¿cómo se hacía, chicos? ¿Quién lo hizo así? Yo, Fátima también. Ok, Fátima, ¿qué fue lo que observaste? Pues yo, por ejemplo, observé que, por ejemplo, en donde dice de A, B, A, así, dice 4, 3, 2 y vi que va de 1 en 1. Y luego en el otro, en la base, va de 2 en 2. Y entonces yo simplemente observé y vi que si este medía 4, pues este puede medir 3 y este puede medir 2. Ok, entonces ahí Fátima identificó un patrón dentro de las medidas de las figuras. Este patrón es la razón de semejanza, chicos. Es eso. ¿Alguien más que lo haya hecho a lo mejor de otra forma, pero siempre con observación? ¿De qué más se fijaron? igual con el lado AD. Ajá, Jesús, ¿qué pasó con ese lado? El lado AD y el lado AZ inician con el mismo número. Entonces yo igual pensé que podría ser el del medio. Exactamente. Entonces, fíjense, a lo que Jesús se refiere es lo siguiente. Se los voy a ir marcando. En el trapecio verde, mi lado, perdón, AB, que es este, mide 4. Este lado coincide con mi altura, ¿no? Si mis otras dos figuras son semejantes a mi original, quiere decir que esta relación también la van a cumplir. Ojo, ¿cómo sé que son semejantes? Porque el problema me lo dice. A', B', C', es decir, el trapecio azul es semejante. Y el trapecio rojo también. El problema ya me dice que son semejantes. Entonces, yo puedo hacer este tipo de afirmaciones porque el problema ya me dice que son semejantes. Entonces, si este lado mide lo mismo que esta altura, en las otras dos figuras debe pasar lo mismo. Que este lado, mi lado de 3, sea la misma medida con la altura. Y lo mismo en el de 2. El lado de 2 debe coincidir con mi altura, que en este caso debe ser, perdón, aquí igual, 2 centímetros. Porque en la original pasa. Entonces, si pasa en la original, debe pasar en sus semejantes. Entonces, nada más ahí hubo gente que me colocó, pues entonces A' con D', la altura del azul debe ser 3 y la altura del rojo 2. Al igual que es como la mitad de la base, por ejemplo, 8, 4, 6, 3, 4, 2. Exactamente, también, fíjense. Comparten que el lado de arriba, todos los trapecios, fíjense que su lado de arriba es la mitad del lado de abajo.
Y como el lado de arriba coincide con la altura, pues entonces los siguientes dos trapecios deben coincidir con que la altura es la mitad de la base. Así es. Entonces, observando, podíamos sacar varias conclusiones. No era necesario hacer operaciones. Una vez que entendemos que son semejantes y observamos las medidas, podemos obtenerlas. Ahora, ¿cómo se obtenía a partir de cálculos? Vamos a hacer el segundo procedimiento, otra forma de resolver el problema. Ok, me dicen que las figuras son semejantes. Eso quiere decir que tienen una razón de semejanza. ¿Cómo puedo yo calcular esta razón de semejanza comparando las medidas de los lados que se corresponden? Vamos a hacer la primera comparación. Ok. Voy a comparar la medida de un lado del verde, la medida del lado superior del verde con la medida del lado superior del azul. O sea, este con este. Estos dos lados. ¿Cómo los comparo? Con una división. 4 entre 3 para obtener su razón de semejanza. Si yo hago esta división, 4 entre 3 me va a dar aproximadamente 1.3. 4 entre 3. Sí, 1.3 aproximadamente. Como son semejantes esas figuras, quiere decir que si yo divido la altura del verde, vamos a marcarlo con otro color. Si yo divido 4 entre la altura que yo desconozco, como son semejantes, 4 entre el valor desconocido. Esto debe dar 1.3 también. Entonces, esta expresión 4 entre el lado que no conozco igual a 1.3 lo pueden ver ustedes como una ecuación. Yo no conozco la altura a la cual la voy a llamar X. Entonces, despejo a mi X. X está dividiendo aquí, pasa del otro lado multiplicando. Quedaría así. Luego, este 1.3 está multiplicando a mi X. Por lo tanto, va a pasar dividiendo. 4 entre 1.3 me va a dar X. Si yo hago esta división, 4 entre 1.3, que es mi razón de semejanza, aproximadamente obtengo que X es igual a 3. Y algunos decimales más. Pero la razón o la medida se sigue cumpliendo. Aproximadamente es 3. De la misma manera se hace para obtener la altura del trapecio rojo. Si yo ahora comparo el lado superior de mi verde, este que mide 4, con el lado que le corresponde en el rojo, que sería el de 2, este de 2. Si hago la comparación, 4 entre 2, la razón de semejanza va a ser 2. Entonces, para calcular la altura, yo planteo esta misma situación. 4 entre qué valor o entre qué medida me va a dar 2. Aquí es muchísimo más fácil. 4 entre qué número me da 2. Bueno, pues entre 2. Y ya está. Entonces la altura es 2. Aquí fue aproximadamente 3. Entonces, habían dos formas de obtener el resultado. 1, observando muy bien a las figuras. Y 2, con la razón de semejanza. Así sacó todos los resultados. Así es. Ok, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, sí, no. Ok.
Entonces, si no hay preguntas, pues para la clase de mate, por parte de la revisión, sería todo. Ahora, avisos. El día de hoy, pues ya cerramos, así como en química les comenté, el día de hoy cerramos con los contenidos de octubre para matemáticas. Por lo tanto, hay que hacer portada y las instrucciones son las mismas que les compartí en la mañana. Ustedes al momento de hacer su portada pueden hacerla de temática del Día de Muertos o de Navidad o de los gustos que ustedes prefieran. Lo importante es que hagan una separación para que en el siguiente examen ustedes sepan a partir de dónde estudiar. Entonces, los contenidos que vayamos a ver a partir del día lunes ya van a ser parte de la evaluación del siguiente periodo, que sería antes de salir de vacaciones, para diciembre más o menos. Entonces, para que lo tomen en cuenta, chicos. La portada se entrega el día de hoy antes de las 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Entonces, Ya la hice, antes, maestra. si ya lo hicieron, está En el perfecto. descanso hice la de matemáticas. Ok, si ya la tienen, ya la pueden entregar de una vez. El espacio ya se abrió. Entonces, pueden irla entregando, chicos, en lo que yo voy pasando lista del día de hoy para mate. Ok, maestra, lo voy a enviar una vez. Ok. Entonces, chicos, voy pasando lista, ojo. Listo, chicos, muchísimas gracias. En un ratito ya nos conectamos para empezar con el nuevo bloque de química. Gracias, chicos. Ahora reinicio sesión.